Hola amigos, sean todos bienvenidos al culto de este día. Sabes, Dios tiene una palabra profética en tu vida, así que prepárate, porque en los siguientes minutos cualquier cosa puede suceder. Dios te bendiga. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase. ¿Aló? Entonces, vamos a orar al Señor por este día. Que Dios nos guíe todo lo que vamos a aprender hoy. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das en esta tarde, donde puedo enseñar tu clase. Y pido, Señor, que nos dé la estrategia, la gracia de lo que vamos a exponer y hablar. Señor, bendice a todos los que están hoy conectados. Honramos tu nombre y por los méritos de Cristo oramos. Amén. Bueno, mi querido, hoy estamos llegando al la última lección, la clase número 18, sobre esta gran unidad que hemos estado hablando por varias semanas sobre la iglesia. Y estamos hablando precisamente sobre las herramientas que Dios da sobre la guerra, perdón, sobre la herramientas de los dones espirituales. Entonces, hoy vamos a prepararnos y vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4 y 6. Entonces, abran su Biblia. Primera de Corintios capítulo 12. Versículo 4 y 6. Este es el texto que hemos usado varias veces en el estudio y dice así. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. El versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo y es el mismo. Entonces, vamos a ir añadiendo varias cosas que son interesantes hoy que quiero compartir. Y esto es importante que ustedes puedan aprender. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, esto es importante. Nosotros recibimos 4 grandes regalos. Y esto es por pura gracia. Por eso esto es importante, porque si usted va a hablarle algo al Señor, le va a hablar una persona de que acepta a Jesús, él automáticamente está recibiendo 4 grandes regalos. Y eso usted tiene que dominarlo y tiene que entenderlo. Entonces, el primer regalo que nosotros debemos saber es el perdón. Nosotros, la Escritura dice que por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, éramos la ira de Dios, pero por la misericordia, por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros ahora recibimos ese perdón. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran ver y tomar la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 15. Romanos 5, 15. Entonces, anótelo ahí porque esto es importante, que lo que va a aprender. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, dice, abundaron mucho más por la mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, y que dice el texto Jesucristo. Entonces, gracias a eso, gracias a lo que Él hizo por nosotros, nosotros ahora recibimos su perdón. Esto es una gracia. Esto, gracias, valga la redundancia, que recibimos el perdón de
Él. Entonces, nosotros estamos perdonados. Había atrás de nosotros una condenación. Y por esta gracia que recibimos a través del perdón, ya no hay en nuestra vida condenación. Entonces, Jesucristo lo que hizo, borró todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Y Él es algo que hizo milagrosamente a través de la sangre. Nosotros adoptamos, aceptamos esos hechos y automáticamente en nuestro corazón Él nos limpia de ese pecado. Entonces, el primer regalo que nosotros recibimos como creyente es el perdón. El segundo gran regalo que nosotros recibimos está basado en Romanos capítulo 6, versículo 23. Anótelo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso era para nosotros, ese era el salario de nosotros. Pero el regalo dice, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Él pudo hacer que nosotros recibiéramos ese regalo. Esto no es por nuestros propios méritos. Esto es gracias a su muerte, a su paga. Y esto lo recibimos solo por fe. Esto es un regalo gratuito que le das a aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Entonces tenemos ese segundo regalo. El tercer regalo lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces podemos ver en este pasaje que Él nos regala algo hermoso, que es el Espíritu Santo. Y eso es gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces tenemos ahora ese hermoso regalo que es, reflejamos a Cristo por un lado, pero en nosotros ahora hay frutos del Espíritu. Y ese fruto que es del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, esos frutos ahora nosotros también lo tenemos. Eso es lo maravilloso. Es un regalo que viene con todas aquellas cosas. Y el cuarto regalo, que esto no debe olvidarnos, el cuarto regalo, ya lo hemos leído el texto que ya señalé, son las habilidades sobrenaturales. ¿Y cuáles son esas habilidades sobrenaturales? Son los dones espirituales. Esos dones espirituales hemos dicho que están con un propósito de poder ayudar a edificar la iglesia. Esas son las herramientas que Dios nos ha dado para trabajar en la iglesia y para operar en este mundo a través del sistema. Por eso, cuando nosotros tenemos estos dones espirituales, nosotros podemos decir, expresar, hablar de que las cosas imposibles para el hombre son posibles para nosotros, como dijo el Señor. Entonces yo quiero mostrarles 3 gráficos para ahí poder describir lo que estamos hablando, es el poder que tiene la iglesia en el día de hoy. Vamos, Benjamín, póneme los gráficos. Entonces quiero que vean esto ustedes, por favor. Ahí tenemos los dones del Espíritu Santo dado desde el momento que nosotros nacimos de nuevo. En esos dones hay revelación, hay poder, hay inspiración y hay servicio. ¿Se fija? Todo eso van a ser ejecutados con la finalidad de la iglesia. Por eso tenemos palabras de sabiduría, tenemos palabras de ciencia,
tenemos palabra de espíritu, eso por revelación. Y esos dones que trabajan con poder, tenemos la fe, tenemos la sanidad, tenemos los milagros. Y de la inspiración tenemos las profecías, el don de lengua, la interpretación de lengua. Y del servicio tenemos el don de servicio, el don de la generosidad, tenemos el don de la exhortación, el don de la ayuda, el don de la administración. Todo eso trabaja, fíjese, en los ministerios que Dios preparó. ¿Cuáles son esos ministerios? Tenemos el ministerio apostólico, tenemos el ministerio profético, tenemos el ministerio evangelista, tenemos el ministerio pastoral. Deja terminar un poquito el gráfico, Benjamín. Y tenemos el ministerio del maestro. Todos estos dones ministeriales son para el servicio de la iglesia. ¿Se fija? Entonces, ahí están desglosados y todo esto trabaja en son para edificar la iglesia. Vamos con el otro gráfico. Entonces, aquí pongan atención porque aquí tenemos varias cosas que son interesantes. Dentro de la iglesia hay ministerios, hay dones y operaciones. Entonces, esos ministerios son los oficios que ya mencioné. Hay un trabajo, hay un servicio para servir, para socorrer, para ayudar a aquellos hermanos que están desvalidos o que son nuevos o que necesitan alcanzar madurez. Entonces, aquí tenemos que eso fue dado por Jesucristo y ahí están todos los textos, Efesios 4, 11, 12, 1 Corintios 12, 5. Ahí tenemos el del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y maestro. Estos ministerios fueron constituidos para capacitar a los santos. Y esos santos tenían que edificar el cuerpo para que llegaran a la unidad de la misma fe y que todos conocieran al Hijo de Dios. Para eso están los ministerios. En segundo lugar, podemos describir que esos pequeños, por así llamarlos, o el cuerpo, o los santos, ellos tienen dones. Esos dones son regalos, son dádivas, son habilidades sobrenaturales, pero hay que estrenarlos. Tiene que haber entrenamiento. En ese entrenamiento hay que capacitar lo que estoy haciendo yo. Entonces, cada uno de nuestros hermanos tiene dones o habilidades sobrenaturales. Esos dones, esas habilidades sobrenaturales fueron dados por el Espíritu Santo a todos nosotros. Y por eso, ahora hay que ejecutarlo, aquí le llamamos operaciones. Entonces, esas operaciones son las estrategias, son las actividades que vamos a desarrollar para que cada uno de nuestros creyentes, de nuestros hermanos, de los hijos de Dios, puedan lograr activar, usar, integrarse a todas las tareas que corresponden a la iglesia. Por eso dice que hay diversidad de operaciones o estrategias, hay actividades que fueron dadas por el Padre. Y ahí está el texto, 1 Corintios capítulo 12, 6. Entonces, miren, vamos a ir viendo el otro gráfico que quiero que vean. Entonces, aquí podemos ver esto es importante y si pueden tomar nota de que hemos dicho que hay diversidad de dones, esas diversidad de dones son concedidos solo por el Espíritu Santo. Por eso está la palabra don, que viene del griego charisma, a donde viene carisma, que es una dádiva. Esto es una dádiva divina. Y eso nos capacita, nos faculta. ¿Para qué? Para nosotros manifestar ese poder a las personas que lo necesiten. Y eso es lo que concede este don, son los milagros. Y esto es gratuito, esto es entregado por el Espíritu Santo a cada hijo de Dios. Entonces, como hay diversidad de dones,
hay también diversidad de ministerios. Y fíjese que la palabra griega para ministerios es diaconía, donde viene la palabra diáconos. Esa palabra diáconos son los servidores, son los que van a ayudar a llevar adelante estos ministerios. Ahí está el texto, 1 Corintios capítulo 12, verso 5. Y por último, está la diversidad de operaciones que son concedidas por el Padre. Y ahí tenemos la palabra operación que viene de energema. Energema, eso donde la activamos, donde la desarrollamos eficientemente, donde nosotros ahora vamos a ejecutar, vamos a obrar, vamos a funcionar y operar. Eso tenemos que entenderlo. Por eso es importante que puedan entender ustedes que hay dones, que hay ministerios, que hay operaciones. ¿Cómo vamos a ejecutar nuestros dones espirituales? Entonces, hay un don que he dejado al final, que es el don del pastor y maestro, que van ligados. El don del pastor y maestro, que eso va ligado a nosotros, que tenemos que cumplirla, tenemos que desarrollarlo. Siempre nosotros, y esto es importante, de siempre estar enseñando. Por eso los jóvenes tienen que enseñar a otros jóvenes, los matrimonios a otros matrimonios, las hermanas a otras hermanas, etc. Pero también van entrenando. Entonces, aquí hay un don que tiene que ir guiando, que es el don del pastorado, el pastor maestro. Entonces, el don del pastor, que acuérdense que ya puse el gráfico, que están los 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo, es la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo para edificar, equipar y guiar cristianos al ministerio y al crecimiento espiritual. Todas las personas tienen que crecer. Es como las mamás. Cuando ve que su hijo tiene 3 añitos, 4 años, ya hay áreas que ella indudablemente no tiene, que es el área del conocimiento. Entonces dicen, lo voy a poner en un jardín. ¿Por qué ella no sigue enseñando? Porque hay herramientas que ella no tiene y que ahora se le va a entregar otra persona. Esa madre sabia o ese padre sabio sabe que hay que entrenar a ese niño y lo lleva al jardín. ¿Qué aprende en el jardín? En el jardín aprende a distinguir colores, aprende el sistema psicomotor, aprende a desarrollarse, a hablar, reconocer colores, números, a interactuar con otros niños, a aprender a solidarizar, a ser sociable, que eso es importante, ese entrenamiento. Pero ese entrenamiento lo necesita dárselo una persona con esas herramientas. Por eso las madres, los padres estamos preocupados de eso y tienen que hacerlo. En la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Los ministerios tienen que entrenarse, tienen que prepararse. Por eso, ¿qué pasa? Cuando hay un mal entrenador, las personas no saben meter goles. Cuando hay mal entrenadores, es porque esa persona es floja. Entonces, nosotros tenemos que capacitarnos. Fíjese que los médicos se capacitan, los profesores se capacitan, pero a nosotros nos cuesta capacitarnos. Aquí, como ustedes pueden ver, no todos les gusta estudiar, pero hay que esforzarlo, hay que entrenarlo, porque de lo contrario sus dones no van a ser efectivos, al menos que lo estrenen. Veamos Efesios 4:11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Aquí dice que el mismo, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, dice que Él constituyó. No es algo que se le ocurrió al pastor, no es algo que se le ocurrió a una denominación, sino que esto viene de lo alto. Esto es un plan, es un programa. Este es un programa del cielo. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿para qué?
¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos ver que muchos cristianos tienen dones, pero carecen de la información o simplemente actúan por ignorancia. Entonces, la ignorancia, ¿qué provoca? Un estorbo a la fe. Si las personas no aprenden, no estudian la palabra, es un estorbo a la fe. Por eso no ven milagros, no ven cosas, no saben cómo actuar, no saben cómo orar, no saben cómo leer, no saben cómo echar fuera demonios, no saben cómo poner las manos, cómo ungir, etcétera. Es el entrenamiento lo que tenemos que nosotros prepararle a la gente. Entonces, de lo contrario, esa misma ignorancia va a provocar un estancamiento. ¿Por qué a la gente no le gusta aprender? Por ignorancia. Muchos tienen dones extraordinarios, pero no la pueden ejecutar producto de ¿qué? De la ignorancia. Es lo mismo que usted tenga un auto, un Ferrari, y usted no sepa manejar. No saca nada con tener un Ferrari si no sabe manejar, no sabe operar, no sabe conducir, no ha sacado licencia, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese entrenamiento? En ese entrenamiento tenemos que liberar a la gente. ¿Qué tenemos que liberar? El egocentrismo. Acuérdese que cada don que tenemos, ese don es primero, es para capacitar a los santos y en segundo lugar para darle honra y gloria a Cristo, no a nosotros. Por eso nosotros estamos centrados en Cristo. Entonces, aquí donde nosotros tenemos que aprender a través de los dones espirituales cómo desenvolvernos en tiempos de prueba. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Que en tiempos de prueba usted sepa cómo actuar. Por eso cuando le viene la flojera, cuando le viene la enfermedad, cuando le viene una sequía, cuando le viene un problema, cuando la está pasando por un mal momento, la iglesia tiene que haberlo preparado, estrenado, para que esas personas no queden desarmados. Por eso la escritura dice, cuando venga el día malo, debemos estar firmes. Entonces a veces viene el día malo y es aquí donde muchos se desalientan, se desaniman y tienden a volver atrás. Veamos 2 Pedro capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, dice el texto, al arrepentimiento. Entonces, es tan importante, la iglesia tiene que estar evitando que sus hermanos caigan en la derrota y sepan cómo actuar en tiempo de prueba. Estamos diseñados con esos dones, pero tenemos que enseñar, aprovechar que en esas pruebas hay también un entrenamiento. En esas pruebas, nosotros también nos vamos transformando más en el Hijo de Dios. Si no hay prueba, ¿cómo vamos a crecer? Si nos vienen días malos, ¿cómo vamos a estar en altura? Es el entrenamiento. Por eso, el fin de este don pastoral es perfeccionar a los santos para toda buena obra. ¿Cuál es la finalidad? Es perfeccionarlo. ¿Y para qué perfeccionar a toda buena obra? ¿Y qué son todas buenas obras? No solo en el don, sino vamos a ayudar a otros. Vamos a ayudar al evangelista, vamos a ayudar a las tareas pastorales, vamos a ayudar a la tarea apostólica, vamos a ayudar a un profeta, vamos a ayudar al don de servicio, el don dadivoso, el don de sabiduría, etc. Vamos a estar capacitados en eso. Entonces, es el alimento del rebaño. ¿Se fija?
cuando vienen a la iglesia vienen como corderito, después vienen como oveja, pero al final tienen que transformarse en un soldado. ¿En qué nivel usted está? ¿Como corderito? ¿Como oveja o como soldado? Bueno, pastor, no sé cómo estoy. Ah, ya ese oveja. Me duele. ¿Cómo está pasando, hermano? Mal. Ya ese oveja. Pero si esa persona constantemente, ¿cómo está mi hermano? En victoria. Hermano, hay que venir a orar. Gloria a Dios, ahí estaremos. Es un buen soldado. Pero cuando ponen excusas, ya, hermano, puede venir a orar. No puedo. Hermano, vamos a salir a predicar en la calle. Oh, no creo. Hermano, usted tiene que pasar a una hermana a ayudarla. Vaya a orar por él. No tengo tiempo. Eso es cordero, oveja. Entonces la pregunta es la siguiente. Usted como hijo del Señor, ¿es cordero, es oveja o es un soldado? Buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para toda buena obra. Veamos dos textos, señalo esto para que puedan ver. 1 Pedro 2:2. Use su Biblia. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2. Mire, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Que indudablemente los niños no pueden comer comida sólida, comida fuerte. Tienen que partir con comida de niño. La leche, la papilla. A medida que van creciendo, van comiendo más sólido. En el creyente pasa lo mismo. Tienen que saber por qué ora, tienen que saber cómo superar la tentación, qué es la prueba. Tienen que saber los 10 mandamientos, cómo perdonar, cómo ayunar, por qué es importante leer la escritura, por qué es importante congregarnos, por qué es importante ofrendar, por qué es importante diezmar, por qué es importante guardar el día de reposo, etcétera. Eso es para los recién nacidos. Pero veamos lo que dice Hebreos 5:13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Dice, y todo aquel que participa de la leche es, que dice el texto, no lo estoy diciendo yo, no digan que David Reyes lo está diciendo, es inexperto en la palabra de justicia, porque todavía que es niño. Miren el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, aquí podemos ver que hay una parte de los nuevos creyentes y hay otra parte de los que tienen que entrar ya a madurez. Por eso el maduro tiene que entrar a comida sólida. Veamos otro texto, por favor, y quiero que esto lo puedan aprender. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1-2. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1-2. Dice así, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. Entonces lo habla el apóstol Pablo aquí, que hay personas que no están capacitadas todavía para aprender. Hay que corregirlos, hay que formarlos, hay que alentarlos, aún todavía. Entonces, esta es la tarea del pastor, ¿se fija? Esta tarea es tan importante porque tiene que aprender esa persona a llegar a un porte. Usted tiene que aprender qué hace con su hijo si se porta mal, si su hijo se hace travesura. Ese día su hijo no quiere hacer las tareas.
ese día tiene su obligación de salir temprano en la mañana a ir a clase. ¿Usted lo va a dejar? ¿O ya solo tiene que entrar a las 8? ¿A qué hora lo va a despertar? ¿5 para las 8 usted como papá? Si usted le está diciendo ya levántate, él va a decir, no, un poquito más, 5 minutos más, 3 minutos más. Y siempre está así. Entonces, usted le está enseñando hábitos y hay que corregirlo. Por eso hay muchos hermanos que todavía son niños que no les gusta que los corrija. No les gusta que le llamen la atención, no les gusta que le hable, porque son niños. ¿Se ha fijado usted cuando usted corrige a los niños? ¿Les gustan los niños que le corrijan? No les gusta que los corrijan, porque ¿son qué? Son niños. Si un niño no se corrige, es un niño que se malcría y después crece sin valores, sin principios, sin una estructura, sin lo que es el concepto de la ética y de la sabiduría. Entonces es importante esto. Por eso el pastor tiene que ser apto para enseñar. Y tenemos que tener alma de pastor. Mire lo que habla Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, en esto encárgalo a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Eso habla. O sea, tenemos que preparar a la gente para que también ellos hagan lo mismo. Y veamos 1 Timoteo capítulo 6, verso 2. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 2. Dice, los que tienen amos creyentes, no le tengan en menos por ser hermano, sino sírvale mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso habla el apóstol Pablo. Por eso es importante ir capacitando. La gente debe ver un ejemplo de la grey. Debe ser protegido, proteger. ¿Cuál es la función pastoral? Y esa es la función de todos. Es proteger el rebaño. ¿Y contra qué tenemos que proteger el rebaño? Contra el enemigo que se puede meter en la mente, en el corazón de las personas. Si nosotros constantemente nos estamos corrigiendo con influencias, con filosofías huecas, con fábulas extrañas, el enemigo puede meterse en la grey. Y el deber nuestro es proteger. El don pastoral lo que hace constantemente es corregir, es orientar, guiar, e incluso la doctrina. Cada uno de ustedes pueden escuchar miles de sermones, pueden tener diferentes tipos de corrientes teológicas, pero hay una que debe ser la correcta. Eso tiene que ser el pastor. Y dirigir, meter al ganado, al rebaño, para ser protegido. Eso es importante. Por eso el pastor debe procurar que las ovejas se reproduzcan. Veamos Juan 10, 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, él habla que las ovejas se tienen que reproducir, se tienen que atraer y tienen que escuchar una sola voz. ¿Se fijan? Entonces, la Biblia habla de reproducción. Tenemos que edificar, tenemos que producir, edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a otro texto. Efesios 4, versículo 13 al 16. Volvamos a este texto.
Efesios 4, versículo 13 al 16. La meta del ministerio y el ministerio pastoral maestro, que todos lleguen a la unidad de la fe. Todos tienen que llegar ahí. Todos tienen que tener el conocimiento del Hijo de Dios. Todos tienen que llegar a esta altura, a un varón perfecto. Tiene una medida que es la plenitud de Cristo. ¿Se fija? ¿Para qué? Para que ese pueblo, esos miembros, esa grey, no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar, dice, emplean con astucia todas las artimañas del error. Entonces, aquí nosotros nos demanda que hay que cultivar el amor, que hay que cultivar el perdón, que hay que cultivar en creer lo sobrenatural, que hay que cultivar creer en la fe, etc. Es el conocimiento. La finalidad de nosotros es que cada persona pueda experimentar, no solo en conocer en teoría, sino en su vida, que tengan un encuentro con Cristo. Que cada persona pueda experimentar el poder de la resurrección en su vida. Para que todos puedan llegar a la madurez. O sea, todos nosotros tenemos que experimentar cosas sobrenatural. Experimentar cosas sobrenatural. Nosotros somos testigos de lo sobrenatural. Nosotros tenemos que ser conocedores de lo sobrenatural. Y esta es la tarea de esta formación. Por eso, el poder de la iglesia es muy grande. Tenemos un modelo. ¿Cuál es el modelo? Cristo. Ese modelo, esa altura tenemos que llegar, la altura que tuvo Cristo. Ese es nuestro modelo. Nosotros no tenemos que inventar nada. No tenemos que inventar el mensaje está. Nosotros tenemos que aprender una cosa, acatar y ser obediente. ¿Se han fijado ustedes? Esto igual que en la universidad o que en los colegios. El profesor tiene un sílabo o tiene una unidad. Esa unidad lo hace una persona. Y todos los profesores dicen, en esta unidad todos vamos a trabajar. Que en estos 2 meses ellos tienen que ya tener este conocimiento. De estos 2 meses después tienen que tener este conocimiento. Y en el primer semestre tienen que evaluarse y ellos tienen que haber llegado a esto. Nosotros como hijo del Señor igual. Porque no puede ser que algunos siendo hijos de Dios pasan años con el mismo pecado, son flojos de porquería, no quieren servir a la grey, ponen miles de excusas y siempre su prioridad son ellos y nunca el reino. Y eso es por inmadurez. Por eso estos estudios y la tarea es que las personas puedan capacitarse. De lo contrario, nunca van a morir. Porque siempre se quieren autosatisfacer. ¿Qué hace el niño? Siempre se quiere autosatisfacer. Un niño se autosatisface. Por eso quiere el juguete, hace su berrinche, siempre está llorando porque no le hacen el gusto. ¿Se ha fijado? Ve la actitud de un niño. Ve la actitud de un niño a llorar, un niño llama la atención. Por ejemplo, llega una persona nueva a su casa, ese niño va a tratar de llamar la atención, que sepa que él está ahí, que está presente, que no lo ignore, se va a poner a llorar. Si esa mamá tiene 2 hermanitos más, él va a pelear con su hermano porque quiere llamar la atención. Así ocurre también, ¿dónde? En la iglesia. Digan amén o ayayay. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que todos nosotros tenemos que llegar a esa altura de manifestar la gloria de Dios. Por eso aquí entran jóvenes, aquí entran adultos. Aquí tienen que trabajar, porque tienes que crecer.
Muchos de los jóvenes que tenemos aquí antes eran niños, pero ya no juegan con juguetes. Yo muchos de ellos los vi jugando, llevaban algunas de ellas sus muñecas en la iglesia, pero yo los veo ahora que andan con muñecas, porque ya esa etapa la quemaron. ¿Se fija? Yo vi muchos de ellos con juguetes de sus superhéroes, pero hoy ya son jóvenes. Entonces, ¿por qué? Porque están creciendo, están madurando. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos de nuestros hijos espirituales que todavía son flojos, no quieren crecer, son egocéntricos, ególatras, que no han muerto la carne y el Espíritu Santo todavía no perfecciona sus corazones porque no quieren rendirse. La tarea de la iglesia es eso, estrenarlos, prepararlos para toda buena obra. ¿Me explico? Por eso es importante esto. Fíjese que el niño siempre está pidiendo, el adulto ya no pide, el adulto siempre está dando. Vean lo que hace papá. Los niños piden y papá está supliendo. Por eso el papá ya no está comprándose una camisa, prefiere los alimentos, prefiere que el hijo ande bien, se está preocupando de la casa, que los niños no se preocupan de eso. No, los niños no se van a preocupar de que hay que comprar sábanas, que hay que comprar frazadas. Los niños no se van a preocupar de eso. Los niños lo único que quieren es que pasarla bien, viajar, estar mirándose el espejo, peinándose todo el día. Pero uno ya esa etapa la ha quemado. Entonces, ese proceso espiritual es que nosotros ahora tenemos que trabajar. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice, hago cosas nuevas. ¿Se fija? Entonces nosotros ahora reflejamos a Cristo. Veamos un texto final, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Por eso miren lo que hace una persona ya madura, estrenada, preparada. Ya esa persona cuando se ve envuelto en un problema, en una situación, en algo que no entiende, esta promesa está para él. Dice, y sabemos, o sea, no ignora. Aquí no es algo que ignora. Él dice, y sabemos, o sea, lo sabe, que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el texto señala, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ahora mire, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros tenemos que reflejar la imagen de Cristo. Veamos el versículo 30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó, porque van a cometer errores. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Eso es glorificar a Cristo. Entonces, voy concluyendo, mis queridos, en esta etapa de la iglesia. Levante la mano y haga esta declaración. Diga, yo tengo que crecer. Por eso a ustedes ven jóvenes ahora, ellos tienen que crecer. No pueden ser niños. Por eso está aquí Abigail, está Yulisa. Ellos tienen que crecer. Ellos tienen que transformar, enseñar, hablar, dirigir a otros. Así como todos ustedes. La tarea no es de un hombre. La tarea es de la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que perfeccionar a otros, a los más pequeños. Entonces, los dones espirituales tienen funciones
Esa función es tan determinada para creyentes maduros, donde nosotros nos congregamos y nos congregamos para perfeccionar a los más pequeños. Tenemos que lograr que la iglesia sea una iglesia saludable. Esa iglesia saludable va a hacer que busquemos día a día la unción, la vivencia espiritual, la madurez y que todos nos reproduzcamos. Eso es el concepto de la iglesia. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Entonces, como no tienes preguntas, ya pueden levantar la mano, pueden escribir y se va a abrir el micrófono. Pero como pueden levantar su manito, y si no están con las cámaras apagadas, difícilmente yo voy a poder ver la intención de sus corazones. Entonces, voy concluyendo esta lección. Fueron 18 clases. La pregunta es, si ustedes en 3 años no lleva a alguien de Cristo a otra persona, no crece espiritualmente, se porta todavía como un niño, se dice que esa persona en 3 años y medio no logró eso, nunca puedes cambiar. Esa persona no cambia. Esa persona está más inclinada a irse afuera del mundo y el mundo lo va a tratar. Por eso, ¿cómo es tratada a las personas? Las personas, hay 2 formas de tratarlas. Una es tratada por el espíritu y la otra son las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida son formadas en uno. Y eso nos perfecciona para que podamos llegar a la imagen de Él. Cualquier semejanza de esta clase, nombre, es solamente pura coincidencia, es solo ficción. Espero que esto lo forme, mis queridos. Y esperamos que ustedes puedan llegar a ser reproductores del reino de Dios. Porque ustedes pueden escucharme, pero ustedes tienen que enseñar a otros. Un día yo voy a morir, un día no voy a estar, y ustedes tendrán que llevar la tarea de llevar este conocimiento también a otros. Por eso hay que estrenar. Y esto es importante, por eso estas clases han sido preparadas. Ustedes tienen que prepararse para dar lo mejor. Tenemos que aprender a dar lo mejor. Es como hace mamá comida. Cuando la mamá hace la comida, ¿cómo la hace? Otra vez voy a tener que hacer comida. Le meto cualquier cosa, zapallo, le meto unas papas, le meto nomás la carne, así le meto, le tiro la carne, le echo sal. Se me olvidó meterle ajo, le meto ajo. Después, ¿qué es lo que había que echarle? Le meto un Maggi. Había que echarle más condimento y voy a revolver. Ya de ahí comía para el día. Esa comida sería totalmente desagradable. Por eso, así como usted prepara la comida, tiene un proceso. Y usted sabe qué ponerle en el momento, cuándo poner la carne, cuándo poner las patatas, cuándo poner los fideos. Porque cada uno tiene su etapa de cocción. Lo mismo ocurre con las enseñanzas escriturales. ¿Cuándo debemos aprender? ¿Hacia dónde yo tengo que dirigirme? Esta es la tarea que debemos llevar a cabo. Vamos a orar al Señor, si no, no hay preguntas, para que haya un despertamiento en nosotros de su palabra, de su mensaje espiritual.
Padre, yo doy gracias por estas clases que hemos dado durante varias semanas. Activa los dones, capacita a tus hijos, tus hijas, para toda buena obra y que ellos, Señor, reflejen a Cristo. Que no tengan miedo, temor de llevar tu palabra y el conocimiento tuyo a todos aquellos que lo necesiten. Doy gracias, Señor, por esta palabra. Por los méritos de Cristo oro y los bendigo. Amén y amén.